Los cárteles acaban de lanzar un asalto en la frontera de Estados Unidos, que ha sorprendido a todos los estadounidenses. Ante esto, el presidente electo Trump ha revelado una declaración aún más severa que traerá consigo la destrucción de los cárteles y sus criminales. Finalmente, como he dicho antes, pediré al Congreso que apruebe una legislación que garantice que los contrabandistas de drogas y los traficantes de personas reciban la pena de muerte. Estad atentos, porque este problema no ha hecho más que empezar. El zar fronterizo de Trump se dirige a los cárteles. En una entrevista que tuvo lugar en Fox News, Tom Homan, el aspirante al puesto de zar fronterizo que ha elegido el presidente electo Donald Trump, reveló sus ambiciones de controlar las fronteras del país e hizo votos por eliminar a las bandas de narcotraficantes. Os va a borrar de la faz de la tierra. Estáis acabados. Estáis acabados. Como consecuencia del tema migratorio que ha propiciado el gobierno de Biden y Harris, varias ciudades santuario de Estados Unidos se han visto inundadas de gente. Por ello, la responsabilidad de manejar este escenario recaerá en Homan, quien en el pasado fungió como director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Después de eso, pasó a explicar que había visto personalmente algunas de las atrocidades más atroces que los cárteles habían cometido, incluida la violación de menores. Estos cárteles son animales, y por eso el presidente Trump va a eliminarlos de la faz de la tierra, dijo Homan. Luego remarcó que estos grupos tienen un historial de representar un peligro sustancial para Estados Unidos. Han matado a más estadounidenses que todas las organizaciones terroristas del mundo, juntas. Y eso, cuando el presidente Trump vuelva al cargo, os va a designar organización terrorista y os va a borrar de la faz de la tierra. El anuncio se produce en un momento en el que el presidente Trump sigue trabajando para completar la composición de su gabinete de cara a su regreso a la Casa Blanca. Durante su tiempo en campaña, Trump hizo varias referencias a la implementación de deportaciones masivas y otros métodos extremos para restringir la inmigración. Como resultado de sus promesas, varios demócratas han expresado su descontento y ya se han comprometido a no trabajar con la administración del presidente Trump. El gobernador de Rhode Island, Dan McKee, emitió un comunicado en el que afirmó: «Nuestra policía estatal está ahí para proteger la seguridad de la gente de nuestro estado. No son agentes del ICE y no vamos a gastar energía fuera del ámbito del trabajo que deberían estar haciendo». Además, la gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, dijo en MSNBC que absolutamente no ayudaría a la administración Trump a llevar a cabo deportaciones de este tipo. Creo que la clave aquí es que cada herramienta de la caja de herramientas tiene que ser utilizada para proteger a nuestros ciudadanos, para proteger a nuestros residentes y proteger a nuestros estados, y ciertamente para mantener la línea de la democracia y el Estado de Derecho como un principio básico, dijo. Además, el tema de la inmigración desempeñó un papel importante en la exitosa campaña de Trump contra la vicepresidenta Kamala Harris, y fue un factor significativo en su triunfo de remontada logrado la semana pasada. Trump también logró ganar el voto popular por primera vez en 3 intentos. Según Homan, que participó como invitado en el programa The Story with Martha McCallum, los cárteles criminales de México saben que el presidente Trump les va a prestar mucha atención. Homan declaró: «Bajo el presidente Trump no hay captura y liberación, no hay solicitudes de asilo fraudulentas». Inicialmente, la declaración enviada por Homan enfatiza la intención del nuevo gobierno de adoptar una postura estricta hacia la inmigración. Es probable que la frontera entre Estados Unidos y México y los problemas que se asocian a ella, como la seguridad fronteriza, las deportaciones masivas y la represión de los cárteles, sean el principal foco de atención de Homan. Homan hizo la siguiente declaración en referencia a los migrantes venezolanos: «Si Venezuela no los acepta de vuelta, él, Trump, puede cancelar todas las visas de turistas y visitantes. Hay muchas cosas que el presidente Trump puede hacer para que rindan cuentas». Esto se produce en un momento en que la organización criminal venezolana, conocida como Tren de Aragua, ha sido catapultada a la palestra nacional como resultado de un video que se hizo viral en las redes sociales que muestra a hombres armados con armas de asalto asaltando un complejo de apartamentos en la ciudad de Aurora, Colorado. En una entrevista anterior, Marco Rubio describió a la organización como una banda despiadada que ha invadido nuestro país gracias a la negligencia de la irresponsable política de fronteras abiertas de la administración Biden-Harris. Rubio continuó: «Hicieron falta múltiples demandas de miembros del Congreso para que esta administración designara a estos viciosos matones como organización criminal transnacional. Sin embargo, es evidente que se necesitan acciones más significativas. Para asegurar el éxito de su administración,
El presidente Trump ha seleccionado a 3 personas de línea dura para puestos cruciales que estarán al frente de la definición de la política de inmigración. Kristi Noem, la gobernadora de Dakota del Sur, ha sido elegida para el puesto de secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, y Stephen Miller, un estrecho aliado del presidente Trump, ha sido nominado para el puesto de subdirector de política. Asimismo, existe la creencia generalizada de que Homan, que ocupó el cargo de jefe en funciones de la Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos durante los años 2017 y 2018, fue uno de los principales artífices de la polémica política de separación familiar. En respuesta a una pregunta sobre si es posible o no llevar a cabo un plan de deportación masiva sin separación de familias, Homan dijo: «Por supuesto que sí. Las familias pueden ser deportadas juntas». Amy Fisher, directora de Derechos de Refugiados y Migrantes de Amnistía Internacional Estados Unidos, declaró previamente a la noticia: «El presidente electo Trump pretende nombrar a funcionarios que tienen un historial de implementación de separación familiar y deportación masiva. Las políticas propuestas están arraigadas en el racismo y la xenofobia, con el único objetivo de causar un sufrimiento cruel e inmenso a las personas que llegan a Estados Unidos para rehacer sus vidas». Además, a lo largo de su campaña, el presidente electo Donald Trump dejó claro que reinstauraría las ejecuciones federales si ganaba las elecciones. También haría que más individuos fueran elegibles para la pena de muerte, incluidos aquellos que han cometido violaciones contra niños, migrantes que han matado a agentes de la ley y aquellos que han sido condenados por tráfico de drogas y trata de personas. Durante el anuncio de su campaña, Trump hizo la siguiente declaración sobre los traficantes: «Son personas terribles, terribles, horribles, responsables de muertes, carnicerías y crímenes en todo el país», continuó. «Vamos a pedir que todos los que vendan drogas y sean atrapados reciban la pena de muerte por sus actos atroces». A pesar de que aún se desconoce cómo va a proceder Trump para ampliar la pena de muerte, las organizaciones que se oponen a la pena de muerte y los activistas a favor de la reforma de la justicia penal han dicho que se están tomando en serio sus comentarios. Han señalado el aumento del número de ejecuciones federales que tuvo lugar durante su elección como presidente. «Vamos a luchar contra esto con uñas y dientes y vamos a tratar de defender los principios constitucionales que no exigen esta expansión», dijo Yasmín Khader, que es subdirectora legal de la Unión Americana de Libertades Civiles y directora del Centro Trone para la Justicia y la Igualdad de la organización. Tras el final del primer mandato del presidente Trump, 13 condenados federales fueron ejecutados, a pesar de que la pandemia hizo que los estados pospusieran las ejecuciones por temor a la presencia de COVID-19 en las cárceles. Entre los casos se encontraban la primera mujer ejecutada por el gobierno federal en casi 70 años, la persona más joven en función de la edad cuando se produjo el delito, 18 años en el momento de su detención, y el único nativo americano en el corredor de la muerte federal. Además, desde Grover Cleveland a finales del siglo XIX, ningún presidente ha presidido tantas ejecuciones federales como el presidente Trump. William Barr, que fue su fiscal general entonces, había dicho que el gobierno federal debía a las víctimas cumplir la sentencia impuesta por la justicia. Por otro lado, Trump acaba de anunciar su plan de deportación de migrantes y ha optado por amenazar a México. Trump amenaza a México y revela plan de deportación. Durante su último viaje de campaña a Carolina del Norte, el expresidente Donald Trump hizo el anuncio de que comenzaría a imponer un importante impuesto a los productos originarios de México, en caso de que este país no tome medidas para frenar la llegada de migrantes a Estados Unidos. Esta fue la última oportunidad de Trump para dirigirse a los votantes de Carolina del Norte antes de la jornada electoral, y tuvo lugar en Raleigh, que era uno de los 3 actos en estados disputados que estaban programados para este lunes. Este es realmente el final de un viaje, pero empezará uno nuevo, y ese es en el que hemos querido participar, que es básicamente hacer América grande otra vez, dijo Trump a los asistentes. Voy a informarle el primer día, o antes, de que si no detienen esta avalancha de criminales y drogas que entran en nuestro país, voy a imponer inmediatamente un arancel del 25% a todo lo que envíen a Estados Unidos de América. Trump continuó: «Sois los primeros a los que les digo eso. Felicidades, Carolina del Norte. Y solo tiene un 100% de probabilidades de funcionar, porque si eso no funciona, lo haré al 50%, y si eso no funciona, lo haré al 75% para los tipos duros. Entonces, lo haré al 100%. Trump ha dicho que México nos está estafando a diestra y siniestra, como uno de los socios comerciales más importantes que tienen». Hablando más sobre su estrategia para la inmigración y la frontera sur, Trump dijo: «Queremos que la gente venga a nuestro país,
pero tienen que entrar legalmente. Y continuó: invocaré la ley de enemigos extranjeros de 1798 para apuntar y desmantelar cada red criminal migrante que opere en suelo estadounidense. Y si vuelven a entrar en nuestro país, serán condenados automáticamente a 10 años de cárcel sin posibilidad de libertad condicional. Además, algunos inmigrantes de todo el país están aterrorizados por el peor resultado posible, como consecuencia de la amenaza del presidente electo Donald Trump de deportar a un gran número de personas. Cuando Trump hizo la siguiente declaración a sus partidarios en octubre en un mitin: lanzaré el mayor programa de deportación de la historia de Estados Unidos, le toman la palabra. Los comentaristas políticos opinan que la administración presidencial de Donald Trump se centraría en primer lugar en los inmigrantes no autorizados que hayan sido condenados por delitos. Además, en el pasado, Trump ha presentado la idea de revocar la ciudadanía y eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento, lo que tendría un efecto significativo en la vida de millones de personas. A lo largo de los 4 años anteriores, las dos principales opciones de Trump para desempeñar funciones en política de inmigración han estado esperando a que llegara este momento. Tanto Stephen Miller como Thomas Homan desempeñaron papeles importantes en la primera administración Trump y son defensores impenitentes de las políticas que se aplicaron durante esa administración. Para quienes no lo recuerden, estas políticas incluían la separación de miles de padres de sus hijos en la frontera para desalentar los cruces ilegales. El efecto, según los abogados de inmigración, causará estragos en el país. La deportación masiva será devastadora para la economía, para este país, para las familias, dijo José Osorio, abogado de inmigración. Uno de los planes son redadas en lugares de trabajo. Si se llega a ese punto, la gente quedará atrapada en el sistema. ¿Cómo sabrán quién es inmigrante y quién no? Bill Hing, profesor de Derecho e Inmigración en la Universidad de San Francisco, expresó su creencia de que vamos a ver inmediatamente una terminación de DACA. Esta declaración fue hecha en referencia al Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, que fue promulgado en 2012 y proporcionó a ciertos inmigrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños un alivio temporal de las políticas de deportación. Según estimaciones del Consejo Americano de Inmigración, una organización de defensa no partidista, las medidas de inmigración propuestas por Trump supondrían pérdidas para los contribuyentes que ascenderían a más de $300.000 millones. Además, el zar fronterizo del gobierno entrante del presidente Donald Trump indica que existe una vulnerabilidad extrema para la seguridad nacional a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y Canadá, que pretende abordar en cuanto la nueva administración republicana tome posesión. En una entrevista, Tom Homan dijo que anticipa tener conversaciones difíciles con el gobierno de Canadá sobre la situación a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y Canadá. El problema de la frontera norte es una enorme cuestión de seguridad nacional. Según él, los extranjeros con intereses especiales, personas procedentes de países que, según Estados Unidos, patrocinan el terrorismo, utilizan Canadá como puerta de entrada a Estados Unidos, porque saben que aquí hay muchos menos agentes. Homan dijo: es una de las cosas que abordaré cuando esté en la Casa Blanca. El número de cruces ilegales que se producen a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México es muy superior al que se produce a través de la frontera con Canadá. A pesar de ello, en los 2 últimos años se ha producido un aumento significativo del tráfico de seres humanos procedente de Canadá, sobre todo a lo largo de la frontera entre el este de Ontario, Quebec, Nueva York y Vermont. Según cifras facilitadas por el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, más de 19.000 personas de 97 países diferentes fueron capturadas por agentes de la Patrulla de Fronteras de Estados Unidos cuando viajaban por esta región en el transcurso de un año que terminó el 2 de octubre. En una publicación reciente en X, el agente jefe Robert García de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, que está a cargo del territorio que se conoce como el sector Swanton, dijo que esto es más alto que el número de individuos que fueron capturados a través del mismo sector en el transcurso de los 17 años fiscales anteriores combinados. Según Homan, el presidente Trump tiene que colaborar con Justin Trudeau para garantizar el estricto cumplimiento de las normas de inmigración de Canadá. Tiene que haber un entendimiento por parte de Canadá de que no pueden ser una puerta de entrada para los terroristas que llegan a Estados Unidos, dijo. En un comunicado enviado por correo electrónico, Gabriel Brunet, portavoz de Dominique LeBlanc, ministro de Seguridad Pública, afirmó que las dos naciones tienen un interés compartido en profundizar la colaboración en cuestiones transfronterizas. Según el comunicado, las autoridades policiales de Canadá trabajan día tras día con sus homólogos estadounidenses para garantizar que la frontera siga siendo segura.
Asimismo, Canadá tomó la decisión de reimponer ciertas restricciones de visado a los mexicanos que visitaron el país durante el invierno del año pasado. En esta decisión influyó la presión que ejerció Estados Unidos sobre los cruces ilegales de la frontera. Sin embargo, según las estadísticas de Estados Unidos, India es ahora el principal país de origen de los cruces fronterizos ilegales procedentes de Canadá. Según Tom Kmiec, crítico del Partido Conservador en el tema de inmigración, refugiados y ciudadanía, los liberales cometieron un error en 2016 cuando levantaron las restricciones de visado a los ciudadanos mexicanos y luego ralentizaron la revocación de su decisión. En un principio, las condiciones para obtener una visa se implementaron debido al anterior gobierno conservador encabezado por Stephen Harper. Además, Kmiec hizo referencia a los recientes incidentes que incluyeron a un padre y su hijo que nacieron en Egipto, así como a un estudiante pakistaní que fue detenido en Canadá por supuestamente planear ataques separados en Toronto y la ciudad de Nueva York, que estaban vinculados al Estado Islámico de Irak y Siria. En materia de seguridad fronteriza e integridad de los visados, los liberales no valen lo que cuestan, afirmó Kmiec en un comunicado. Por otra parte, los cárteles han emitido una nueva directiva para atacar la frontera estadounidense. La impactante orden de los cárteles de atacar la frontera de EU. Según una carta interna, los agentes de la patrulla fronteriza en el oeste de Texas fueron advertidos de que podrían ser objeto de disparos por parte de miembros del cártel. Esta advertencia se produjo después de que los responsables del cártel de Sinaloa permitieran a sus miembros disparar contra las autoridades estadounidenses tras la detención del cofundador del cártel en julio. Tradicionalmente, los cárteles se han abstenido de entablar contactos violentos con las fuerzas del orden situadas en Estados Unidos por temor a enfrentarse a una respuesta inconquistable. Pero la detención del cofundador Ismael El Mayo Zambada y de J. Joaquín Guzmán López ha relajado estos credos, especialmente entre los miembros más jóvenes. Como resultado, el 15 de octubre, contratistas que estaban trabajando en una propiedad cerca de Eagle Pass, Texas, declararon que les habían disparado por encima de la valla fronteriza. El exagente de Homeland Security Investigation, Víctor Ávila, fue citado diciendo a la fuente: «Ya no temen a nadie, especialmente a las fuerzas del orden estadounidenses». Y añadió: «Tienen los recursos y la capacidad, y los usarán contra nosotros». El año pasado, bajo el mandato de El Chapo, el cártel de Sinaloa prohibió la fabricación de fentanilo y, como consecuencia, impuso la pena de muerte. Además, a medida que el liderazgo del cártel sigue fracturándose, las luchas internas entre facciones no han hecho más que aumentar. En la provincia mexicana de Sinaloa, más de 190 personas han muerto a causa de la espiral de violencia. Al parecer, los cárteles han establecido bloqueos en toda la ciudad de Culiacán. En los controles, los conductores son abordados a punta de pistola, mientras los miembros de los cárteles registran sus teléfonos. En otras palabras, suelen matar a quienes tienen contactos con cárteles rivales. Cualquiera que haya enviado un mensaje de texto con una frase incorrecta o una foto de alguien que no debía puede enfrentarse a un castigo similar. En septiembre, miembros de un cártel secuestraron a un reportero de Culiacán junto con sus 2 amigos después de que detuvieran su vehículo y registraran sus teléfonos móviles. El reportero David Martínez, que entonces tenía 20 años, fue liberado unas horas más tarde. Sin embargo, sus 2 amigos fueron brutalmente asesinados y sus cadáveres quedaron sumergidos bajo un puente. Lejos de augurar una pronta conclusión a este conflicto, conforme pasan los días, se observa que la seguridad pública, el respeto a los derechos humanos, las actividades productivas, la economía y la salud socioemocional se descomponen cada vez más, dijo Miguel Calderón, coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública, en entrevista con el Mazatlán Post. Poco a poco, día a día, la gente vive con miedo, las escuelas están vacías, los jóvenes están desapareciendo, las calles están vacías por las noches, agregó. Por otra parte, Nicholas Quetz, ciudadano de Arizona, recibió un disparo mortal el 18 de octubre en el estado fronterizo de Sonora, en las inmediaciones de una gasolinera que se encuentra entre las ciudades de Altar y Caborca. Al parecer, en el momento del incidente, Quetz se dirigía al balneario de Puerto Peñasco. Los medios de comunicación locales dijeron que su vehículo podría haber pasado por un control en la carretera operado por el cártel inmediatamente antes de la muerte. La noticia fue comunicada por la familia de Quetz, que había servido en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Según su padre Doug, que habló con la emisora, lo único de él es que era un protector, así que Nick ni siquiera haría daño a una pulga que no causara daño a otra persona. Y así, debido a esa característica, Nick tenía un amplio círculo de amigos. Los fiscales del norteño estado de Sonora dijeron que el sospechoso hondureño y un acompañante habían sido neutralizados
en la ciudad de Altar, después de que abrieran fuego contra las fuerzas de seguridad. A través de las redes sociales, la Fiscalía compartió una imagen de las personas investigadas. Se cree que el sospechoso hondureño, que al igual que los demás no fue revelado por su nombre completo, tenía una orden de captura pendiente por deserción de la Guardia de Honor Presidencial hondureña, según la Fiscalía. En consecuencia, se ha emitido una orden de búsqueda contra él en relación con las acusaciones de posesión de drogas y armas. Los fiscales dijeron que también habían detenido a otras 2 personas en relación con el asesinato de Quetz. La banda Delta, afiliada a los Chapitos, un subgrupo del cártel de la droga de Sinaloa, fue nombrada como uno de los individuos implicados. Después de perder a su hijo, la familia de Quetz dijo a las noticias que estaban inconsolables por la pérdida de su hijo. Con algo que tenía que hacer, y dije, bueno, esperaré a que llegue Nick. Saber que Nick no va a estar aquí para hacerlo es un vacío que nos va a costar superar. Además, el expresidente de México proporcionó la razón más esclarecedora hasta el momento de su falta de voluntad para hacer frente a los cárteles de la droga al afirmar que no atacaría a las organizaciones de narcotraficantes mexicanas siguiendo instrucciones de Estados Unidos. La estrategia de Andrés Manuel López Obrador de evitar enfrentamientos con los cárteles de la droga, a la que se refiere como abrazos, no balas, ha sido justificada de diferentes maneras a lo largo de su presidencia. En el pasado ha dicho que no se puede combatir la violencia con violencia, y en otras ocasiones ha afirmado que el gobierno tiene que abordar las causas de la violencia de los cárteles de la droga, atribuyéndolas a la pobreza o a la falta de oportunidades. Sin embargo, cuando se refirió a su falta de voluntad para perseguir a los cárteles, dejó bastante claro que consideraba que esto era un componente de lo que denominó una estrategia de México primero. No vamos a actuar como policías de ningún gobierno extranjero, dijo López Obrador en su rueda de prensa diaria. En esencia, López Obrador sostuvo que el problema de los narcóticos no se encuentra en México, sino en Estados Unidos. También ofreció ayudar a limitar el flujo de drogas hacia Estados Unidos, pero solo, dijo, por razones humanitarias. Por supuesto que vamos a cooperar en la lucha contra las drogas, sobre todo porque se ha convertido en un tema humanitario muy sensible, muy triste, porque muchos jóvenes están muriendo en Estados Unidos por el fentanilo, dijo el expresidente. Este punto de vista, junto con muchas de las iniciativas de López Obrador, recuerda a la década de 1970, una época en la que muchas autoridades consideraban que el problema de las bandas mexicanas que suministraban narcóticos a los gringos era un problema que se daba principalmente en Estados Unidos y no en México. Durante décadas, las administraciones anteriores en México han pensado que la guerra contra los cárteles de la droga era básicamente un problema de Estados Unidos, dijo el analista de seguridad David Saucedo, señalando que el consumo interno de drogas en México, aunque está creciendo, se encuentra todavía en niveles relativamente bajos, y añadió: por otro lado, los cárteles de la droga proporcionan puestos de trabajo en regiones donde el gobierno mexicano no puede proporcionar desarrollo económico, fomentan la movilidad social y generan ingresos a través de la venta de drogas para equilibrar los déficits comerciales y de inversión. López Obrador se ha mostrado contrario a demonizar a los cárteles de la droga y ha instado a funcionarios de la Iglesia Católica a que intenten mediar en pactos de paz entre bandas enfrentadas. Se cita a López Obrador diciendo en 2022: «También cuidamos la vida de los pandilleros, son seres humanos». Esta declaración la hizo para explicar por qué había dado instrucciones al ejército para que se abstuviera de atacar a los pistoleros de los cárteles. También ha dado la impresión de que a veces no se toma en serio el problema de la violencia. En junio de 2023 hizo la siguiente declaración en referencia a una banda criminal que había secuestrado a 14 agentes del orden. «Os voy a delatar ante vuestros padres y abuelos», dando a entender que hay que darles unos buenos azotes. Sin embargo, los habitantes de un pueblo del estado de Michoacán, en el oeste de México, que han vivido durante años bajo el control de los cárteles de la droga, reaccionaron a las declaraciones con disgusto e incredulidad. El presidente dijo en voz alta lo que sospechábamos desde hace tiempo: que su administración no está luchando realmente contra los cárteles de la droga, dijo Saucedo, analista de seguridad. Solo ha decidido administrar el conflicto, estableciendo lo que quizá tenga que ser una cruzada contra los cárteles en el futuro, que él no tendrá que combatir. Si te ha gustado ver este vídeo, sigue explorando haciendo clic en cualquiera de las tarjetas de tu pantalla para ver más vídeos emocionantes como este.